Bien, amigos oyentes, bienvenidos una vez más a Análisis Dominical que se transmite por KW Continente, siempre con la verdad por encima de todo. Y tal como lo anunciamos, vamos de inmediato a darle la gran bienvenida a este invitado especial que tenemos en la mañana de hoy. Como dije, nos referimos al doctor Ítalo Isaac Antinori Bolaños, quien fue el primer defensor del pueblo de este país. Y créame que me tocó a mí en esa oportunidad. Habíamos reemplazado a nuestra jefa en ese momento, a Luz María Noli, cuando era directora de TVN, y nos tocó muchas coberturas con respecto a la labor que desarrollaba el doctor Ítalo Isaac Antinori Bolaños en ese tiempo, y considerado para muchos uno de los, si no el mejor dicho, que ha ocupado ese cargo de la Defensoría del Pueblo. Así que le damos la bienvenida. Doctor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación aquí en Análisis Dominical por KW Continente. Un abrazo enorme, don Irene Hernández. Se le recuerda con mucho cariño. Un saludo cordial y afectuoso a todos los radio oyentes que nos están sintonizando a lo largo y ancho del país y también fuera de Panamá. A sus órdenes. Cómo no. Doctor, vamos de inmediato a entrar en materia porque sabemos que el tiempo es oro. Una de los hechos, digamos, de mayor trascendencia que ha ocurrido en Panamá, y decimos esto porque realmente lo ha sido en los últimos años, y definitivamente porque el sistema judicial panameño, ahí es donde descansa prácticamente la sociedad, en la justicia. Pero hemos visto un fenómeno realmente, y se lo digo con toda certeza en mis 35 años de ejercer el periodismo, un fenómeno con respecto a lo que está ocurriendo con el sistema judicial. Y ese se llama el caso del señor Ricardo Martinelli versus el sistema judicial. Estoy seguro que usted, como panameño y sobre todo que siempre ha estado preocupado por el tema de la justicia en Panamá, ¿qué evaluación nos puede dar sobre este caso? Mire, ese es un caso definitivamente único, no solamente único, complejo, novedoso en la historia política del país. Desde 1903 no se ha producido un caso igual. Hay casos que pueden ser parecidos pero nunca iguales. Por ejemplo, el de Porras. En 1905 le quitaron la ciudadanía panameña cuando era candidato a concejal. Se la devolvió la Asamblea Nacional en 1907, resolución de 13 de septiembre de 1907 para aquellos estudiosos. En el caso de Arnulfo Arias, después del golpe que le dieron militar de 1951, que es su segundo gobierno, Arnulfo Arias fue 3 veces presidente electo, se discute si fue 5 veces, 2 veces se la robaron, 3 veces lo hicieron presidente. En la segunda presidencia de él fue derrocado el 10 de mayo de 1951, le eliminaron sus derechos ciudadanos, se los devolvieron en 1960, pero él se lo devolvieron cuando no era presidente. A Porras se lo devolvieron en 1907 cuando no era presidente. El caso más reciente de Bosco Vallarino, le suspenden la ciudadanía y por tanto el derecho de elegir y ser elegido. Cuando había sido elegido alcalde se lo devolvió la Asamblea mediante resolución, para aquellos estudiosos que anoten, número 2 de 3 de julio de 2009, perdón. Es la resolución de Bosco Vallarino, resolución número 2 de 3 de julio de 2009. ¿Qué resulta? Pues en el caso de Ricardo Martinelli, es el candidato a la presidencia. Todos los datos demoscópicos, que son las encuestas, indican que él iba de número 1. Ya él estaba como candidato en firme, reconocido por el Tribunal Electoral en una resolución de enero. Ya estaba el padrón electoral definitivo, final, no se permitían impugnaciones, todo estaba en firme. No existe en el Código Electoral ni en ninguna otra disposición una norma exactamente aplicable al caso de Ricardo Martinelli de una inhabilitación cuando ya el proceso estaba en marcha. Los procesos electorales en Panamá y en el mundo, y esa eminencia del derecho constitucional, nuestro profesor en las clases doctorales en Europa, don Manuel Fraga, nos decía que los procesos electorales tienen un término, un periodo fijo,
y esos periodos existen en Panamá, los periodos para postulación, los periodos para que el Tribunal Electoral establezca en firme las candidaturas, y esa candidatura ya estaba en firme. La Corte Suprema de Justicia, en un arrebato pernicioso, lo llamo yo, que no tiene sentido, porque aquí no se trata de estar de acuerdo o no con Martinelli. Yo no soy político, no tengo partido político, nunca he pertenecido a un partido político, pero no es posible que una persona sea acusada por dos testigos que son protegidos, que se les oculta su identidad, y que la defensa de esa persona no tenga el elemental derecho de repreguntarle a esos testigos. Eso es inadmisible en Panamá, en España, en México, en cualquier país del mundo civilizado. Aquí se ha permitido que dos personas no puedan ser repreguntadas por la defensa. En el caso de Martinelli, los términos se han violado. Evidentemente se han violado. No es posible que la jueza Valoisa Marquine, y eso lo aprendí cuando yo estudiaba, imagínese usted, la licenciatura en Derecho, de ahí pasé maestría, posgrado, maestría, doctorado, la licenciatura en Derecho, me decían que una resolución está ejecutoriada y en firme cuando ya no hay contra ella ningún proceso. Había procesos pendientes de resolución en la Corte Suprema de Justicia, en los tribunales superiores, y la jueza declara rápidamente al Tribunal Electoral que el caso estaba en firme. Declara eso y yo me pregunto perplejo, ¿cómo es posible? Hay una serie de violaciones de términos flagrantes allí que me llevan al convencimiento de que había un arrebato pernicioso. La Corte Suprema de Justicia dinamita el proceso electoral, crea esta confusión. Cuando eso llega al Tribunal Electoral, y esto para beneficio de todos los radioescuchas, hay dos jurisdicciones diferentes. La jurisdicción ordinaria, en este caso la jurisdicción penal que ejerce la Corte Suprema de Justicia, y otra jurisdicción que administra el proceso electoral, que no tiene nada que ver una con la otra, pero que se tienen que interrelacionar, que es la jurisdicción electoral. El Tribunal Electoral la administra. Cuando el tribunal recibe esta solicitud, no hay una norma aplicable frente a un candidato que está ya en firme, reconocido por ellos mismos. Cuando ya el padrón electoral existe, definitivo y final, no se puede impugnar el padrón electoral. Cuando ya está conformada todas las nóminas de todos los partidos políticos, entonces buscar qué norma era aplicable era un caos aquello. Entonces el Tribunal Electoral tuvo que echar mano a una disposición que existe en la Constitución Política de Panamá para aquellos que apuntan en el artículo 142, que dice que el Tribunal de la Constitución Política, que dice que el Tribunal Electoral tendrá la competencia exclusiva y privativa de interpretar la ley electoral. Entonces ellos se encontraron con el fenómeno de que no había norma aplicable, había un vacío legal, estábamos en un limbo jurídico y no se podía proceder a inhabilitar a Ricardo Martinelli, como dice la Constitución Política en el artículo 180, que nadie, artículo 180 de la Constitución, que no puede ser candidato a la presidencia, no puede ser elegido presidente de la República aquella persona condenada por delito doloso por más de 5 años. Esa pena que es inherente en el 180 a los candidatos a la presidencia, en normas del Código Electoral y demás normas conexas, se aplica para los diputados, para los alcaldes, para los representantes de corregimiento, para los concejales. Pero resulta que para aplicar esa norma tenían que buscar cómo se inhabilitaba dentro del Tribunal Electoral. Y allí había un caos. No había una norma aplicable. El 362 del Código Electoral, para aquellos que anotan, 362 del Código Electoral. Pero esa es una numeración conforme quedó después de las reformas electorales últimas introducidas por la ley 365 de 1 de agosto de 2023, que es la que reforma el Código Electoral. Esa disposición, que es la 362, establece claramente que se pueden, en el caso de que haya inhabilitación de diputados, de alcaldes, de representantes, de concejales, una inhabilitación del principal, el suplente asume la función de principal. Pero eso en el caso de esas candidaturas, pero nada decía en la candidatura presidencial. Entonces había un vacío. ¿Qué se hacía?
no se podía dejar sin efecto la candidatura presidencial por lo siguiente, y esto es fundamental que lo comprendamos en este país. Los partidos políticos, cuando presentan candidaturas al Parlamento Centroamericano, en Panamá la elección de los diputados del Parlamento Centroamericano, que son 20, dependen de los votos que recibe ese partido político proporcionalmente hablando en la elección a presidente de la República. Si dejaban al partido Alianza y al partido Realizando Metas, los dos que postulaban al señor Martinelli, sin candidato a la presidencia, inmediatamente se nulificaban las aspiraciones de 20 panameños que no tenían nada que ver en el proceso respecto a Martinelli, en su aspiración de ser diputados al Parlamento Centroamericano. Primera consecuencia. Segunda consecuencia, se iban a debilitar todas las candidaturas en la República de Panamá de esos dos partidos respecto a los candidatos a diputados, a alcaldes, a representantes de corregimiento, a concejales, y eran cientos de panameños que no merecían de ninguna manera, ni tenían nada que ver con el proceso de Martinelli, era una aspiración legítima de esos panameños, y eso afectaba el derecho de esas personas de elegir y de ser elegidos, que es un derecho fundamental, medular de esas personas, independientemente de que estemos de acuerdo con ellos o no. Ese no es el problema, pero es que ellos tienen derecho a ser elegidos conforme a nuestra constitución política y conforme a convenios internacionales que garantizan el pleno ejercicio de la democracia. Ahora, sí. Otra cosita más para terminar, y usted me hace la pregunta. ¿Cómo no? En tercer lugar, el partido político Alianza Popular y Realizando Metas se iban a ver afectados también en el número de votos que recibían en la elección presidencial. Y recuerde usted, señor periodista y estimados radio oyentes, que una de las formas como el partido puede subsistir, que tiene que sacar un mínimo de 5% de los votos, o lo que decida el Tribunal Electoral en resolución respectiva, hasta el 5%, respecto de las elecciones, que puede ser cualquiera de ellas, una de ellas es la del presidente de la República, y el partido podía perjudicarse porque no iba a recibir un número proporcional de votos. Aparte de eso, para el subsidio electoral que reciben los partidos políticos se iba a afectar. Y eso no era justo. El tribunal entonces se enfrentó a un dilema. ¿Qué hacer? Entonces tuvo que hacer una interpretación exclusiva de la ley electoral, y por eso terminó con la sala de acuerdos número 11-1 de 4 de marzo de 2023, que tiene dos aspectos. Primero, acepta la inhabilitación de Martinelli y luego ordena la sustitución por José Raúl Mulino, que se designa candidato a la presidencia por sustitución. Eso, los abogados de Martinelli, el señor Alejandro Pérez, abogado, presentó una solicitud de reconsideración, y el Tribunal Electoral en pleno dictó entonces la sala de acuerdo 13-1 de 9 de marzo de 2023, que establece claramente, nuevamente, que se confirma esa resolución. Contra esa resolución, pues hay aspectos interesantes que se pueden analizar, y ya lo dejo hasta allí para la pregunta que usted me quería hacer. Repito, resolución, sala de acuerdo número 11-1 de 4 de marzo de 2024, es la primera sala de acuerdos que posteriormente fue ratificado al resolver la reconsideración mediante acuerdo de pleno. Es acuerdo de pleno el nombre que le da el Tribunal Electoral, acuerdo de pleno 13-1 de 9 de marzo de 2024. Para aquellos que anotan, pueden buscarlo con toda confianza, que esa es la disposición y el número de resolución. ¿Cómo no? Doctor, quería preguntarle lo siguiente, y haciendo alusión a esa ilustración que nos acaba de hacer, y sobre todo mencionando algunos de estos artículos del Código Electoral, y sobre todo el 142, que lo establece la Constitución a través sobre la competencia del Tribunal Electoral sobre la exclusividad y lo privativo para interpretar la ley electoral. Si tenemos 3 magistrados que conocen, diría yo, al dedillo la ley electoral, ¿cómo es posible que se den o se hayan dado todas estas violaciones, tanto a la Constitución como al Código Electoral,
a las mismas acciones de estos 3 magistrados. La pregunta mía es, como panameño común, no adentrándonos a los aspectos técnicos en materia de leyes, ¿cómo podemos nosotros tener esa confianza ante una institución que quizás en un principio que tenía quizás un valor importantísimo en la mente de muchos panameños y que hoy día pareciera haber perdido esa credibilidad, esa confianza que tenía el pueblo panameño en el Tribunal Electoral? ¿Qué es lo que está pasando realmente aquí, doctor? Porque cuando usted nos hace este panorama, tiene que haber una conclusión, algo que nos permita a nosotros tratar de entender qué es lo que hay de trasfondo. ¿Hay cobardía del Tribunal Electoral? ¿Hay manipulación de otros sectores que están incidiendo? ¿Qué es lo que realmente al final usted concluye frente a este caso? Hay una lamentable ambivalencia, una falta de decisión firme, es una ambivalente actitud del Tribunal Electoral que genera esa desconfianza que particularmente yo tengo también, quiero confesar públicamente. Porque cuando usted mira ese acuerdo de pleno 11-1 de 4 de marzo del 2024, tiene una de cal y una de arena. En primer lugar, ellos tenían que buscar un candidato y interpretar que José Raúl Mulino, y eso es para mí, esa parte es adecuada, la interpretación de que Mulino tenía que ser el candidato porque es el candidato a vicepresidente, por una cuestión lógica. Todos los presidentes de todos los candidatos a vicepresidente de los partidos políticos, y esto es importante señalarlo, todos de los 8 candidatos han sido designados por el candidato presidencial, porque el artículo 352 numeral 1, repito, 352 numeral 1 del Código Electoral con la numeración nueva, ya después de las reformas electorales últimas del 2023, establece claramente que el candidato a vicepresidente tiene que ser designado por el candidato presidencial. Entonces dejémonos de esas leguleyadas jurídicas y de esas tonterías y de esos vericuetos constitucionales de que Mulino no podía ser porque no fue elegido candidato a presidente. Él fue elegido candidato a vicepresidente conforme al artículo 352, pero había una realidad, que es que tenían que impugnar a Martinelli porque el 180 lo decía así, y no podían dejar descabezado a 2 partidos políticos sin candidato a presidente, y tenían que poner al vicepresidente en funciones de presidente. Oiga, si cuando vamos a la vida real, y ya pasó en Panamá en 1955, cuando mataron al presidente Ramón Cantera, que subió el primer vicepresidente, que era el ingeniero Guisado, que tuvo del 2 de enero de 1955 al 10 de enero, que renunció porque lo acusaron de ser autor intelectual de la muerte de José Antonio Ramón Cantera. Él renuncia para someterse a un proceso político. Sube el segundo vicepresidente, que era Ricardo Manuel Arias Espinosa, Dicky Arias, que terminó el periodo. Si un vicepresidente por mandato constitucional está llamado a reemplazar al presidente en sus faltas absolutas o temporales, ¿cómo no lo puede reemplazar en un debate o en una candidatura? En este caso, el que puede lo más, puede lo menos. Eso es una tontería objetar a Mulino. Además, es un deseo de seguir manipulando y no pueden dejar a 2 partidos políticos sin candidato. Pero yo me pregunto, ya vimos las consecuencias electorales del perjuicio que hay. Entonces, todas esas cosas de que Mulino no fue elegido, Mulino fue designado conforme al artículo 352 del Código Electoral. Punto. Está allí muy claro. Pero no hay discusión al respecto. Pero uno como panameño, bueno que lo hayan interpretado así. Pero uno como panameño, doctor, que yo todavía no entiendo es cómo procedieron a la inhabilitación de Ricardo Martinelli el pleno del Tribunal Electoral, cuando el Código Electoral, y óigase estos artículos para aquellos estudiosos, que los hay mucha gente estudiosa en Panamá, sí. Me sorprende cuando escucho al pueblo hablar por medio de KW Continente, cuando habla el pueblo y la gente sabe, Panamá tiene mucha gente inteligente, capaz, abogados muy preparados, y no abogados, personas muy capaces. El artículo 620 numeral 9,
620, numeral 9 del Código Electoral establece como funciones del denominado fiscal administrativo electoral presentar las solicitudes de inhabilitación con interés de la ley y en representación de la sociedad al fiscal administrativo electoral. Y como para que no queden dudas de que esta disposición también existe en el mismo Código Electoral, nosotros nos encontramos con el artículo respectivo de la ley electoral, que es el 615, por ejemplo, lo recuerdo, numeral 10 de memoria, que en perfecta conexión con el artículo 620, numeral 9, o en concordancia con ese artículo, el 615, numeral 10, dice que el juez administrativo electoral, a la par de lo que establece el fiscal administrativo electoral, conocerá de esa inhabilitación. Entonces es la primera instancia y debió haber presentado la inhabilitación ante esa primera instancia y en segunda instancia ante el Tribunal Electoral. ¿Y qué hizo el Tribunal Electoral? Se fue de bruces y dictó una resolución sin respetar las dos instancias. Y esa resolución, para mí, viola el artículo 620, numeral 9 del Código Electoral, en concordancia con otra violación, el 352, numeral, el 615, numeral 10 del Código Electoral también. Pero ¿qué le queda al afectado entonces recurrir con esta clase de violaciones, doctor? Bueno, ahí tenía un recurso y tienen un recurso los abogados de Martinelli, no lo han utilizado, no sé por qué, eso es una estrategia de la defensa y ellos sabrán por qué, que es el 143, párrafo final de la Constitución Política, repito, 143, párrafo final de la Constitución Política, que dice que contra las decisiones del Tribunal Electoral se podría interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. Y fíjese usted que la abogada Caramañites, en su propio nombre y representación, Carisma Caramañitis, creo que es el nombre de ella, presentó una acción de inconstitucionalidad respecto a la candidatura de José Raúl Mulino, alegando violaciones legales en una Corte Suprema de Justicia que ve asuntos constitucionales, que para mí no tiene sentido esa impugnación, pero nadie ha presentado una acción de inconstitucionalidad respecto a la inhabilitación de Ricardo Martinelli por la violación al debido proceso y al trámite establecido en el artículo 620, numeral 9 del Código Electoral y en el artículo 615, numeral 10 del Código Electoral. Pero sería un recurso que sería... Claro que sí, que tendría un nuevo recurso que podría presentar. No sé por qué no lo ha presentado, y cualquier persona podría presentarlo. Y está en términos de presentarlo. Lo que a mí, respecto a lo de Mulino, ya tengo mis observaciones. En menos de 15 minutos fue admitido. Sin embargo, hay un recurso allá arriba contra Rómulo Rux, que eso podríamos tocarlo más adelante, usted me lo preguntará, que tiene más de 6 meses, presentado por un abogado muy estudioso del derecho, que yo respeto mucho también, que es Teófanis López, y que no lo han admitido tan siquiera. Y entonces yo no entiendo por qué una cosa sí lo hacen rápidamente y los otros no. ¿Será que, como decía un medio de comunicación, aquí hay un código Martinelli, que cada vez que tiene que ver Martinelli le ponen un superacelerador a las cosas? Sí, doctor, no casualmente, entiendo. Fíjese que eso es lo que llama la atención. Si hay algo que ha caracterizado, y usted bien lo sabe, a la Corte Suprema de Justicia, es la mora judicial. Casos que tienen meses, años, tal, pero pareciera que con el caso Martinelli el pie se fue hasta el fondo del acelerador. Sí, es realmente muy sintomático, muy notorio la velocidad que le imprimen a las cosas. Mire, a José Raúl Mulino le han metido una acción de inconstitucionalidad y en menos de 15 minutos la admitieron. A Rómulo Rux, respecto a una decisión del Tribunal Electoral con la que yo discrepo como constitucionalista, hombre, aceptaré opiniones en contrario, pero una persona que se ha naturalizado norteamericano, naturalizado, y que
inmediatamente se le aplica el artículo 13 de la Constitución Política. Artículo 13 para aquellos estudiosos. Dice que la renuncia tácita se produce cuando la persona, a la ciudadanía, se produce cuando la persona escoge otra nacionalidad, cuando adquiere otra nacionalidad. La ciudadanía es lo que se adquiere a la mayoría de edad, el derecho de elegir, de ser elegidos y de ocupar cargos públicos. Entonces no se puede ocupar un cargo público, y menos el de presidente de la República, si está suspendida la ciudadanía. Entonces el señor Rómulo Rux renunció después a la nacionalidad norteamericana y dice que como él renunció ya se rehabilitó su derecho ciudadano. Sin embargo, ¿qué dice la Constitución Política? Respecto al numeral 13, que hay renuncia tácita, tenemos que aplicar el 161 numeral 10, repito, 106.1 numeral 10 de la Constitución Política, que dice que dentro de las funciones administrativas de la Asamblea Nacional está rehabilitar a las personas que han perdido la ciudadanía. Entonces la única forma de rehabilitar a las personas, como le pasó a Porras, como le pasó al señor Arnulfo Arias en 1960, a Belisario Porras en 1907, como le pasó a Bosco Vallarino en el 2009, lo tiene que rehabilitar la Asamblea Nacional. ¿Qué corona tiene Rómulo Rux que no lo hace la Asamblea Nacional porque el Tribunal Electoral dijo que él había readquirido la nacionalidad panameña? Entonces, claro, alguien, que es Teófanes López, muy estudioso, captó aquella violación constitucional flagrante e interpone una acción de inconstitucionalidad que tiene más de 6 meses y no se ha admitido en la Corte Suprema de Justicia. ¿De qué derecho hay en Panamá? Si a uno se lo admiten en menos de 15 minutos y a otro no se lo admiten en más de 6 meses para favorecer las aspiraciones presidenciales del señor Rómulo Rux, que él las tiene, pues tendrá su derecho. Yo no voy a votar por Rómulo Rux, yo Ítalo Antinori Bolaños, Murgas Álvarez, y lo digo públicamente, porque yo no puedo votar por una persona que no es ciudadano panameño y que miente descaradamente como lo está haciendo el señor Rómulo Rux. Y lo digo de frente, porque yo no soy un hombre con ambajes, ni con medias tintas, soy una persona directa. En el fondo debería estar inhabilitado entonces. Claro que sí. Oiga, eso es una cosa vergonzosa, que una persona de esa manera mienta. Él tiene que aclarar al país, y esa acción de inconstitucionalidad tiene que ser revisada. Hombre, Teófanes López es un abogado muy serio, es una persona muy estudiosa del derecho, yo le admiro mucho, le respeto, y él es una persona que ha presentado esa acción de inconstitucionalidad, no ha sido admitida. ¿Cómo? Entonces, usted vemos que hay formas de tratar un caso, el de Mulino. Los de Martinelli le ponen una velocidad tremenda, igual que los de Mulino, y quieren descabezar ahora a 2 partidos políticos para que no tengan candidato. ¿Hasta dónde vamos a llegar en este país? Y no solamente en el caso de carácter judicial del señor Martinelli y Mulino, doctor, antes que se me olvide ese aspecto fundamental y que usted lo puso también por escrito, también hay un atentado a la libertad de expresión con 3 medios impresos, 3 medios de comunicación. Eso es siniestro, eso es espeluznante. Mire, la resolución de la jueza Valoisa Martínez para mí es siniestra y espeluznante, porque no solamente inhabilita a Martinelli con una pena de 10 años y 6 meses, una multa de 19 millones, sino que extiende a un decomiso. La resolución 002, sentencia mixta 002 de 17 de julio del 2023, que es la resolución de condena dictada por la jueza Valoisa Martínez, señala que se comisa, es decir, textualmente, se comisa a Editora Panamá América sus bienes muebles e inmuebles, y los diarios son los diarios Panamá América, Crítica y Día a Día. Es la primera vez en la historia de este país que una resolución judicial usa la expresión decomiso, porque miren ustedes, en 1971 los militares se cuidaron y nunca lo hicieron así, no usaron esa expresión burda, directa, en una resolución judicial.
lo que ocurrió en 1971 cuando el llamado despojo de Editora Panamá América a la familia Arias Guardia, y así consta para aquellos estudiosos en escritura pública 1069 de 23 de agosto de 1971, y lo estoy citando de memoria. Escritura pública 1069 de 23 de agosto de 1971, suscrita en la notaría primera, que era notario Liborio García Araúz. Así consta. Ahí lo que hubo fue un proceso presentado por una de las accionistas, la señora Graciela Campagnani, viuda de Arias, esposa de Antonio Arias Guardia, hijo de Armodio Arias Madrid, que murió en un accidente en Nicaragua, y ella, en representación de sus 3 hijos, en esa época menores de edad, interpuso en 1969 un proceso civil ante el juzgado primero de circuito, y la interpuso porque no le daban los familiares de ella referencia de sus acciones, que era el 13.1% que ella tenía en representación de su esposo y de sus hijos. No le daban informes del avance o el manejo administrativo de Editora Panamá América, no le daban regalías, no sabía nada, y ella acusaba a sus parientes, hermanos de su esposo, de que estaban llevando a la ruina a esa empresa. El juez primero dictó una resolución haciendo una medida cautelar a los libros, revisar los libros de la empresa y el estado financiero. Arrojó el estado financiero que eran más las deudas que los activos, y que le debían incluso al Chase Manhattan Bank, el banco norteamericano, una gran suma que estaba reclamando el pago y no le podían pagar. Nombró un administrador judicial y al final decidieron vender los bienes de Editora Panamá América. En esa venta judicial se creó una empresa, evidentemente ligada a los militares, que se llamó Editora Renovación S.A., que compró por, y digo la cantidad exacta, $1.557.000, compró todos los bienes de Editora Panamá América, $1.507.000, compró todos los bienes y le pagó a Editora Panamá América, que con ese dinero pudieron pagarle a el Banco Chase Manhattan Bank. Y la escritura pública 1069 23 de agosto de 1971 la firma don Luis Lucho Moreno. Ahí está su firma de la notaría primera de circuito, de manera tal que los militares disfrazaron aquel asunto. No digo que no se aprovecharon, pero lo disfrazaron. Nunca hicieron un decomiso judicial. Ahora se ha hecho una cosa siniestra, un decomiso judicial. ¿Qué va a pasar allí cuando el Estado entre a tomar posesión de los 3 diarios? ¿Qué va a pasar con esos periodistas? ¿Qué va a pasar con los demás trabajadores? Se va a crear un problema social explosivo allí e innecesario, producto del paroxismo desenfrenado de la Corte Suprema de Justicia y de muchos otros elementos que tienen una especie de enfermedad psiquiátrico paroxística contra Ricardo Martinelli, una especie de síndrome que crean que se vuelven locos cada vez que le hablan a Ricardo Martinelli como una señorita de una televisora, que no la puedo ver, porque yo no puedo ver gente tan parcializada. Aquí hay que ser mesurado, hay que darle a cada cual lo que se merece. Hombre, seamos honestos, Ricardo Martinelli es un ciudadano panameño que tiene derechos, y la ley se hace para que se cumpla, no para que se viole, para llevar adelante un proceso contra un enemigo político. Aquí hay que combatir la judicialización de la política, porque en Panamá, en Venezuela con María Corina Machado, en Estados Unidos con Trump, donde sea, lo judicial no puede intervenir en los procesos electorales, porque los procesos electorales es para que el pueblo elija libremente, que es soberano, al que quiere como presidente, para que le represente, porque esa es la regla de la democracia. Sí. Doctor, perdón. Eso es terrible lo que han hecho en la emisora, en los diarios. Correcto. Otro aspecto importante, el caso ese de el New Business, ahora que usted lo menciona con el caso de los diarios del Panamá América Crítica y Día a Día. Pero hay otro aspecto fundamental, es por el cual se le acusó y sentenció lavado de capitales. Doctor, este tema siempre he escuchado durante todos estos
estos días y esta semana y estos meses de ese caso New Business, que ahí no hubo un delito precedente. Entonces, ¿cómo se puede cometer un delito de lavado de capitales y un delito precedente y donde ni siquiera los fondos que se utilizaron, entre comillas, supuestamente, se ha reclamado cuando a las personas que se le destinó esos millones de dólares? Eso es inadmisible e incomprensible. El primer presupuesto, eso no lo inventé yo, eso está en la ley, no lo inventó usted. Para que exista el delito, y así están toda la jurisprudencia del llamado lavado de dinero, que lo usan ahora para todo, ahora lo están usando esa figura cada vez que quieren atacar a alguien aquí y en cualquier parte del mundo. No digo que no exista lavado de dinero, pero lo están utilizando, lo están instrumentalizando mal. Tiene que haber delitos precedentes. Primer presupuesto. Segundo presupuesto, si el dinero, hay un lavado de dinero, toda la cadena de utilización de ese dinero debe ser ilegal. Entonces no es posible que el dinero que aparezca, hombre, que lo pusieron empresarios, que yo entiendo que el empresario es dueño de su dinero y puede hacer lo que quiera con el dinero, pero bueno, pusieron el dinero, hicieron una especie de vaca para que comprar los diarios de Editora Panamá América S.A., eso dicen los señores jueces y los señores del órgano judicial que es lavado de dinero, pero pasó por los bancos y estaba muy limpio cuando pasó por los bancos, porque ningún banco, ningún banquero, ningún banco ha tenido consecuencias legales ni ha sido penado por que ese dinero pasara por sus bancos. Cuando llegó a manos de Martinelli, automáticamente por decisión del órgano judicial, ese dinero ya se convirtió en sucio. Y luego se volvió a blanquear cuando se le dio a los señores Arias Guardias, que no se les ha quitado un real. Recibieron el dinero, que yo no puedo aceptar como persona pensante, como jurista, que el dinero es bueno cuando pasa por los bancos, es malo cuando llega a las manos de Martinelli, y vuelve a ser bueno cuando llega a las manos de los Arias Guardias. Entonces el dinero es malo, toda la cadena del dinero, porque es lavado de dinero y por tanto es dinero sucio, o no es sucio. Entonces no es posible que se haga exclusivamente la condición de lavado de dinero cuando llega a las manos de Martinelli. Eso me parece injusto. Eso no me entra a mí. Yo le repito, no soy del partido de Ricardo Martinelli. Soy un hombre absolutamente independiente. Pero no me entra en mi cabeza las cosas injustas y las cosas incorrectas. ¿Cómo no? Doctor, aprovechamos porque aquí hay para hablar de todo y antes que se nos termine el tiempo de la hora, con mucho gusto, vamos con otro tema importantísimo. Asilo político versus salvoconducto. Ahora hay muchos expertos que están hablando sobre asilo político y salvoconducto. ¿Qué evaluación nos hace usted frente a esto? Oiga, mire, eso es otro desastre de las relaciones internacionales de Panamá y del Ministerio de Relaciones Exteriores, que me extraña mucho porque yo no conozco a la señora ministra, pero tengo referencias que es una mujer muy inteligente, que es una joven muy capaz y muy mesurada. Me lo han dicho personas muy íntegras que han tenido la oportunidad de conversar con ella y sus actuaciones, pero se ha equivocado completamente. Mire, hay una convención de Caracas de 1954 sobre asilo diplomático que entró en vigor para aquellos estudiosos el 29 de diciembre de 1954, entró en vigor. Panamá la aprobó y la ratificó. Repito, Convención de Caracas de 1954, que la pueden buscar. Probablemente está hasta en internet, porque ese es un mecanismo de derecho internacional público muy conocido. Esa Convención de Caracas, en cierta manera, reemplazó dos convenciones anteriores. La Convención de La Habana de 1928 sobre asilo diplomático, que es un poco rudimentaria, y luego una convención un poco mejor, que es la de Montevideo de 1933, y la Convención de Caracas de 1954 es la convención que se aplica, y es la convención, Panamá, a mi juicio, la aprobó y la ratificó, y está moralmente, a mi parecer, comprometida a cumplir las disposiciones de esa Convención de Caracas. El artículo 3, que es el que muchas veces he oído a algunas personas por allí, supuestamente entendidos, mencionar, de esa Convención de Caracas, dice que no es lícito otorgar asilo a personas
que al tiempo de su solicitud estén procesadas por tribunales ordinarios. Entonces ellos dicen, no se le puede dar asilo a Martinelli porque el artículo 3 de la Convención de Caracas dice que no se le debe dar asilo porque no es lícito darle a personas que están siendo projuzgadas al tiempo que lo solicitan. Pero yo pregunto, ¿quién da el asilo? El asilo no lo da Panamá, el asilo lo da un país al que se le pide el asilo. Ese artículo 3 se le aplica en este caso a Nicaragua, no a Panamá. Y tanto es así porque posteriormente el artículo 4 de esa Convención de Caracas de 1954, para aquellos estudiosos, artículo 4, dice que corresponde al Estado asilante, es decir, a Nicaragua, la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución. Y Nicaragua ya calificó, a juicio de ellos, y ese es el criterio del Estado nicaragüense, hay una persecución política y por tanto hay lugar al derecho al asilo. Esa es la decisión de Nicaragua, ya eso está basado en el artículo 4. Y lo más triste del caso es que cuando nos vamos al artículo 12 de la Convención de Caracas de 1954, dice que otorgado el asilo, el Estado asilante, en este caso, puede pedir la salida del asilado, el Estado asilante, en este caso Nicaragua, para territorio extranjero, es decir, para Nicaragua, y el Estado territorial, es decir, Panamá, está obligado a dar inmediatamente el salvoconducto y las garantías para que la persona salga. Panamá está obligada a dar el salvoconducto, señores. Panamá está cometiendo un error. Mire, aquí hay precedentes. En 1990 hubo una invasión que todos sabemos, en el 89, y en el 90 se asilaron, 89-90, en la Embajada de Cuba, diferentes personalidades. Recuerden, se asilaron en la Embajada de Ecuador, en la Embajada de Venezuela, en la Embajada de Perú, y el gobierno panameño de Guillermo Endara le dio salvoconducto a todas las personas, había conocidos políticos allí. Yo recuerdo a Luis Lucho Gómez, por ejemplo, conocido político, estaba en la Embajada de Cuba y le dieron su salvoconducto por razones políticas. Él se asiló. Panamá le dio salvoconductos. Era el ministro de Relaciones Exteriores, don Julio Linares, un gran conocedor, un hombre muy respetable, que en paz descanse, que hizo un libro de Derecho Internacional Público, parte primera y parte segunda, que muchos estudiantes lo apreciamos en un momento dado. Entonces, si Panamá ya dio salvoconductos en el 90, y hay el precedente histórico, constitucional y legal de Derecho Internacional Público que Panamá ha dado salvoconductos, ¿por qué ahora esa necedad, esa terquedad de no darle un salvoconducto al señor Martinelli cuando el artículo 12, repito, artículo 12 de la Convención de Caracas de 1954 sobre asilo diplomático, que entró en vigor el 29 de diciembre de 1954 y que Panamá aprobó y ratificó, dice que el Estado panameño está obligado, en este caso obligado, debe dar el salvoconducto para que el señor Martinelli salga. Sin embargo, ya vemos la acción que ha tomado el Ministerio de Relaciones Exteriores, que a mi juicio, yo lamento discrepar con la actitud del Ministerio de Relaciones Exteriores, y cito como fundamento el artículo 12 de la Convención de Caracas de 1954 sobre asilo diplomático. ¿Esto tendría alguna consecuencia? Y cito los precedentes que hubo aquí en 1990 y otros precedentes históricos. Entonces, si eso ha sido así, ¿por qué ahora cambian y no siguen los precedentes? ¿Por qué Ricardo Martinelli? Me pregunto. ¿Qué consecuencia tendría esto para Panamá, doctor? Es que eso va a tener unas consecuencias que no son buenas para ningún país, que conduce a una afectación de las relaciones internacionales entre Panamá y Nicaragua, y llevaría evidentemente a una posible ruptura de relaciones entre Panamá y Nicaragua. Y quiero de antemano decir, porque he visto por ahí algunos tontos, porque no les puedo llamar de otra manera, señalar una cosa como esta, que que si se rompen relaciones se entra a la embajada y se captura a Martinelli. Mire,
el artículo 19 de la Convención de Caracas de 1954. Cito, artículo 19 de la Convención de Caracas de 1954 sobre asilo diplomático dice que si por causas de ruptura de relaciones el representante diplomático que ha otorgado el asilo, se refiere a Nicaragua, debe abandonar el Estado territorial, saldrá con los asilados que se encuentran en embajada. Si hay ruptura de relaciones diplomáticas entre Panamá y Nicaragua, está garantizado por el artículo 19 que tienen que llevarse a Martinelli para Nicaragua. Entonces, llegar hasta el punto de romper relaciones que se van a afectar los ciudadanos, los nacionales nicaragüenses con relación a Panamá y los panameños con relación a Nicaragua, las buenas relaciones históricas que ha habido con ese hermano país, independientemente de los gobiernos que tengan, que eso es otra cosa, pero los países son los que sufren, los ciudadanos son los que sufren el intercambio comercial, la vida de los dos países, y dos países de la misma región de Centroamérica que hemos tenido una histórica relación buena, no deben afectarse por una situación coyuntural y por una persecución personal contra Ricardo Martinelli. Bueno, importante eso. Sí, o sea, que si se rompen relaciones, se aplica el 19. Sí. Se tienen que llevar a Martinelli los nicaragüenses. No lo puede capturar Panamá. Como también es una tontería evitar, ellos no pueden, el gobierno de Panamá no puede evitar que a Martinelli lo visiten. Eso lo tiene que regular Nicaragua. Ellos no pueden evitar que habla Martinelli allá adentro, eso ya es territorio nicaragüense porque existe el principio de extraterritorialidad, es decir, que las sedes diplomáticas son como si fueran parte de ese estado fuera del estado. Y con todo lo que hemos visto aquí en Panamá, ¿se atrevería Panamá realmente Bueno, en Panamá un día estaba yo en Suiza hace algunos años, que pasé un tiempo allá con mi esposa en Suiza, y alguien me preguntó, ¿viste lo que pasó en Panamá? Digo, bueno, no sé, digo, pero lo creo porque es absurdo. O sea, yo creo las cosas en Panamá por el grado de absurdo que tengan. Panamá es un país a veces de absurdos. Aquí hay cosas inverosímiles que pasan, como esta manipulación de la justicia que se ha dado en Panamá, que me parece que es inadmisible, y que ahora la quieren llevar al Cenit con aquello de José Raúl Mulino. No tiene sentido la impugnación de José Raúl Mulino. Dejen correr a la gente, no le pongan valladar, no le pongan cortapisas al pueblo, dejen al pueblo elegir libremente al que quiere, y al que no quiere que lo diga públicamente o que lo haga saber mediante las urnas, que esa es la regla básica de la democracia. ¿Cómo no? Que el pueblo elija, el pueblo se entiende. Yo entendí siempre que el pueblo era soberano de su destino, dice los principios constitucionales. Ahora quieren hacer que la justicia sea la que decida y no los pueblos los que tomen la mejor decisión. ¿Cómo no? Doctor, hemos hablado aquí casi una hora. Quiero agradecerle infinitamente el hecho que nos haya acompañado esta mañana aquí en Análisis Dominical. Agradecerle, verdad, eternamente por la ilustración que nos acaba de hacer en esta hora. Solamente le quiero pedir a todos los radioescuchas que por favor anoten los artículos que hemos citado y que los busquen. El panameño es muy estudioso, hay gente estudiosa, y que busquen en internet, ahora que hay esa herramienta informática del internet, que lo busquen para bien. No solamente el internet debe servir para las redes sociales, que son muchas veces una cloaca donde se depositan todas las más bajas pasiones, sino para investigar cosas profundas como esta, ver los artículos que hemos citado, porque eso no lo digo yo, decía el doctor Garay, Narciso Garay, mejor civilista que ha tenido la historia de Panamá, que tuve la dicha de que me diera clases cuando hacía la licenciatura aquí en Panamá. Le preguntaban, doctor, usted dice tal cosa, y él contestaba, no, yo no digo, dice la ley. Entonces yo, citando ahora, parafraseando al ilustre, que Dios lo tenga en su gloria, Narciso Garay, dice la ley, ahí está, en los artículos que hemos señalado. ¿Cómo no? Bueno, doctor, una vez más, muchísimas gracias. Un abrazo enorme para usted y para todos los radioescuchas. Le dejo mi más afectuoso saludo. ¿Cómo no?